Evidentemente estamos hablando del apóstol Pablo. Cuando le escribe a los Gálatas, es una amonestación a la iglesia de Galacia porque estaba perdiendo el rumbo y la dirección y la esencia del verdadero evangelio. En los primeros versículos, si miramos del versículo 1 hasta el versículo 10, que no lo vamos a leer, pero le quiero hacer un pequeño resumen para que pueda entender un poco el contexto de lo que vamos a hablar. En la iglesia de los Gálatas había un grupo de que estaba predicando el evangelio que se llamaban los judaizantes. Este grupo no predicaba la esencia y el verdadero evangelio, sino que comenzó a adulterar el evangelio, a cambiar cosas o añadirle cosas que Jesús jamás había dicho que era el evangelio. Y cuando miramos en el versículo 6, el apóstol Pablo se sorprende y le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido cómo tan rápido se olvidaron de la base, de los fundamentos del verdadero evangelio. Miramos en el versículo 7 y le dice, en el versículo 6 terminando dice, siguieron otro evangelio. Y él aclara en el versículo 7 y dice, y no es que haya otro evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay un montón de iglesias? Usted ha visto que, pero ellos creen en una cosa, ellos creen en otra cosa. Y ahora como jóvenes, no me incluyo, estoy joven todavía. Me mira con el bastón, pero estoy joven. Miramos que los jóvenes están confundidos de cuál es el verdadero evangelio. ¿No le ha pasado eso? Como que dice, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Dónde es que se predica la verdad? Y ese problema estaba en la iglesia de Galacia. Estos judaizantes añaden cosas al evangelio y por ende Pablo lo llama que es otro evangelio, pero no es que haya muchos evangelios, sino que este evangelio estaba adulterado. Ahora, cuando al evangelio se le adultera o se le añade algo, el Señor Jesucristo es suplantado. Te lo repito. Cuando el evangelio se le añade o se le adultera algo, a Cristo se le suplanta de la ecuación. Y cuando Cristo es suplantado de la ecuación, es imposible que haya salvación. ¿Estamos acá? ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ok. Levante la mano si me está entendiendo. Si no, comenzamos de vuelta. No, es broma, es broma. Ahora, el apóstol Pablo se maravilla y se asombra de cómo olvidaron las bases del evangelio. Me encanta porque el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos en su capítulo 2, versículo 8, y le dice, por gracia soy salvo mediante la fe en Cristo Jesús. Y este es un regalo de Dios, esto no viene de nosotros. Versículo 9 dice, y no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, pero acá hay un problema. Los judaizantes le están enseñando a la iglesia de Galacia que para ser salvo tienen que hacer méritos humanos. Y déjeme decirle algo, joven que está acá. No hay nada que vos y yo podamos hacer para poder obtener la salvación. No hay mérito humano que se le pueda añadir a la salvación para que vos y yo podamos ser salvos. Usted me dirá, bueno, pero es que yo soy bueno. Bueno, está difícil eso. Levante la mano el que ha hecho la cosa, algo malo, el día de hoy, el día de ayer. ¿Vio qué malo que somos? No, es que yo ayudo a los pobres. Eso se basa en obras. Las obras no pueden traer salvación a la vida del ser humano. Entonces dijeron los judaizantes acá en Gálatas capítulo 1, pensando de que el evangelio no solo era por la gracia, sino que tenían que hacer obras de la ley de Moisés para poder alcanzar la salvación. Y dentro de esas obras de la ley tenían que pasar por la circuncisión, que es algo que tiene que ver con los israelitas y nada que ver con los gentiles. Partiendo desde ahí, para ya tener un poco de contexto de lo que está pasando en la iglesia de Galacia, viene Pablo en el versículo 11, donde vamos a arrancar, y Pablo le expone cómo él comenzó su ministerio. Cómo es la vida personal de Pablo. Y a través de la escritura vamos a ver un poco de la vida de Pablo, de quién era Pablo y en quién se convirtió Pablo.
¿Estamos acá? Estamos ahí, versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas. Dice así: el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿De qué dijo? Bueno, ¿qué dijo? Tradiciones. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me halló por su gracia y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, escuche bien, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios. ¿En quién? Qué poderoso. Los que levantaron la mano, ¿se acuerdan? Los que levantan la mano los que son cristianos. ¿Se acuerdan que dice esa pregunta? Cuando la gente te ve a ti, ¿puedes glorificar a Dios? Y no me la respondo, usted conteste, no es para que me la responda. Cuando la gente te ve a ti, puede dar gloria a Dios por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás testificando, por lo que tú estás manifestando cada día en tu día a día. ¿Qué mira la gente en ti? Puede ver un joven esforzado, un joven apasionado, un joven que dice ser cristiano, pero no vive bajo las escrituras. ¿Se acuerda que se llama el tema conocer y vivir el evangelio? Ahora, lo primero que yo te quiero decir esta noche, de que el evangelio no fue un invento humano. En el versículo 11 y 12 nos damos cuenta cuando dice, el evangelio que os anuncio no es de hombre, dice el apóstol Pablo. Pues yo lo recibí, no lo aprendí por hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos de que el evangelio vino para lavarnos las cabezas, dicen algunos. Y uno dice, no, es que yo no caigo en eso. La Biblia, y ahí unos se atreven a decir, la Biblia fueron hombres que la crearon. ¿Han escuchado ese tipo de personas? Y la gente va a tratar de quitarle el mérito de lo que la Escritura habla del Salvador. Y no para contradecir las Escrituras, sino ¿sabes para qué? Porque el diablo lo está ocupando para que tú no alcances la salvación. El enemigo, el propósito, está como las personas que dicen, bueno, yo quisiera ser millonario. Nadie quiere decir yo quiero ser pobre. Entonces, tú piensas que el diablo va a decir, bueno, ¿le voy a dar dinero o no le voy a dar dinero? Hay gente millonaria que se va a ir al infierno lastimosamente. Hay gente que tiene tanto dinero que se enaltece ella misma, que dice, yo no necesito a Dios porque lo tengo todo. Hay gente que no puede tener nada y dice, ¿dónde está Dios que no tengo nada? Y están los dos polos para poder quejarse y poder decir, ¿dónde está Dios? Y conocer el evangelio es conocer a Cristo mismo en nuestras vidas. Es increíble que estos hermosos libros se van entrelazando cada uno y ninguno se contradice. Y fueron miles de años y escritores totalmente diferentes que ni se conocieron, pero cada uno apuntaban a la cruz de Cristo, que es la salvación que nosotros recibimos a través de Él. Ahora, la filosofía humana te va a decir, para que vos te sientas bien tenés que buscar otras cosas.
y comienzan a meternos cosas que va fuera del evangelio. ¿Por qué te digo esto? Hay mucha gente que ha escuchado el evangelio, pero no sabe en verdad lo que es el evangelio. Lastimosamente afuera se están predicando evangelios que no son el evangelio auténtico de las escrituras. Lo primero que nosotros debemos de saber es que si cuando nos predican el evangelio, si no usan las escrituras, salga corriendo de ahí. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada por Dios fue para que nosotros conozcamos la verdad. Gracias. Para que conozcamos la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El evangelio tiene el poder de libertar las cadenas del cautivo. El evangelio tiene el poder de traer luz donde había oscuridad. El evangelio tiene poder de cambiar a aquel que pensaban que se iba a perder. Ese es el evangelio. Un evangelio de poder. ¿Sabes? En la misma escritura dice que el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios. Y el apóstol Pablo, antes de volverse un apóstol, vivía en las tradiciones de sus padres. Lo que le habían inculcado, vivía en una religiosidad, pero no tenía una intimidad con Dios. Y sabe lo peor que usted y yo podemos tener acá, que conozcamos la palabra y que nos sepamos versículos de memoria, pero lastimosamente no conocemos a Dios. Hay algo que yo hablaba con los chicos, con los cubanos, y den el aplauso a los cubanos, ahí miren. Ahora la iglesia internacional misionera. Yo le decía, aquí es bonito porque desde el más pequeño te saben la Biblia. Yo cuando vine, eso a mí me impactó porque yo me subí a un Uber, yo decía, Dios te bendiga, y me decía el del Uber, Dios te bendiga más. Oh, es cristiano, dije yo. ¿Qué he pedido ya? Pedía algo y decía, gracias, Dios te bendiga, y Dios te bendiga más. Yo, oh, pero aquí todo el mundo es cristiano, ¿yo qué hago aquí? Decía yo. Entonces, en una de tantas, iba en un Uber, yo le dije, oye, Dios te bendiga más. Yo le dije, oye, mira, quería compartirte algo rápido, le decía yo. Si te tocara morir hoy, ¿dónde crees que dónde irías tú? Ay, pues yo voy al cielo, dice. Ah, bien, bien. Pero dame una razón por la cual tú irías al cielo. Ah, es que yo no me meto con nadie. Yo no tengo problemas con nadie. Yo soy bueno, yo trabajo, yo ando en lo mío. Y me comenzó a dar muchas razones por las cuales él debería entrar al cielo. Y sabes, nunca me mencionó que había recibido a Cristo en su corazón. Y la única manera que vos y yo podamos entrar al cielo no es que hagamos cosas aquí en la tierra, sino de que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, que es el único que la puede dar. Si nosotros, mire, usted puede hacer buenas obras, ayudar al amigo, ayudar al vecino, y eso está bueno, pero eso no te va a dar la salvación. La salvación viene cuando vos y yo reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, y solo a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz podemos alcanzar esa salvación. Vos y yo no podemos hacer nada, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Y para eso tenemos primero que creer. Y si yo le digo esta noche a ustedes, ¿cuántos creen? Todos me levantan la mano. Y está bueno que creen en Dios, pero no es suficiente. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y no quiere decir que por eso van a ser salvos. Viene la otra parte, que es recibirlo. Creer y recibirlo, que es diferente. Es como que yo traigo un regalo, ya que nos quisieron el regalo, yo le diga a alguien, yo le diga a Caleb, toma, te regalo un celular. Él toma la decisión si lo toma o lo deja. Yo no lo voy a obligar. Y así es la salvación. Ahora, hay uno de los grandes ejemplos que narra la Biblia en los evangelios. ¿Se acuerda cuando nuestro amado Señor Jesucristo estaba crucificado? Y a la par había un ladrón malo y el otro, el ladrón. ¿Dónde el ladrón es bueno? El otro ladrón. El ladrón de la derecha y el de la izquierda. No hay ladrones buenos, no. Pero ¿sabe? La actitud de ellos fueron totalmente diferentes.
uno comenzó a burlarse del Hijo de Dios. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y de paso nos salva a nosotros. ¿Y sabe qué le dijo el otro? Ni aún en el hecho de muerte temes a Dios. Nosotros justamente estamos aquí crucificados, pero Él no ha hecho ningún pecado. Y qué poderoso que este ladrón que estaba crucificado, reconociendo que era el Hijo de Dios que estaba a la par de él, a él no le dio tiempo de ir al discipulado, no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de ir al club bíblico, no le dio tiempo de ir a la iglesia. Pero ¿sabes? Fue salvo. Porque creyó y le recibió. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. La salvación viene a la vida del ser humano cuando lo creemos, pero también cuando recibimos lo que Cristo ya hizo. Ahora, hay gente que ha hecho cosas buenas y cosas grandes y se va a perder. Y ese ladrón que estaba en esa cruz se salvó. ¿Sabes por qué? Porque lo recibió. El evangelio no se trata de aprenderme un versículo. No se trata de venir todos los sábados al club bíblico. El evangelio se trata de recibir en nuestro corazón el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. Amén. Hablando del mismo apóstol Pablo, miramos que él decía en otro tiempo, y vamos a leer ese versículo. Vámonos al versículo 12. No, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, viviendo con las tradiciones de mi padre. Y mire qué increíble, un hombre que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba lejos de Dios. Y ojo con eso, chicos. Mire lo que dice Filipenses en su capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3:4. Siguiendo con la misma vida del apóstol. Y dice así, mire lo que dice. Él mismo testificando de dónde él viene. Recordemos de que lo conoció, pero también lo hizo parte de su vida el evangelio. ¿Estamos ahí? Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, pacto abrahámico, uno de los pactos abrahámicos. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando yo leo esa palabra, irreprensible, es increíble cómo este hombre procuraba cada día vivir bajo la ley mosaica. Estamos hablando más de 715 leyes de Moisés. Pero él decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Y sabe lo más triste, que el apóstol Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era para Dios, pero estaba lejos de Dios. Y pongámosle como una alerta, una luz roja, pensando que estamos haciendo cosas para Dios, pero estamos lejos de Él. Mire lo que sigue diciendo en Hechos 22. Vámonos a Hechos. Hechos 22. Hablando siempre de la vida del apóstol Pablo y de su testimonio. Hechos 22 en su versículo 3. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí? Sigue él describiendo de dónde él viene y lo que él hacía. ¿Estamos en Hechos? Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí las cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. El apóstol Pablo era malo antes de ser apóstol. Pero él está testificando lo malo que él era, diciendo, yo en otro tiempo, y siempre él habla en el pasado, yo era, Dios me sacó de aquí. Y él no lo hacía para estar orgulloso de lo que él hacía, sino para glorificar de donde Dios lo había sacado. Y sabe, es increíble que el apóstol, hablando de su testimonio, yo lo comienzo a analizar y yo decía, tenía todas las cualidades para que Dios lo erradicara de la tierra, para ser castigado. Se estaba metiendo con el cuerpo de Cristo. Y uno dice, no, ojalá que Dios le caiga un rayo, dicen algunos cuando está peleando con la vecina. No. El apóstol Pablo asolaba a la iglesia, la perseguía, entregaba a los hermanos de la fe para que los mataran. Mire, no era fácil lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en contra de la iglesia de Dios. Pero sabe, él estaba sumergido en las tradiciones y no en la verdad de la palabra. Hay gente que usted le dice, soy de tal religión. Es que la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Aquí no te queremos hablar de una de tantas religiones que hay afuera. Aquí te queremos anunciar que solo a través de Cristo hay salvación. Y es la noche perfecta para que tú le entregues tu vida. Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Él lo dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Vivir el Evangelio significa que Cristo sea el centro de todo. Y cuando hablamos del centro de todo, que sea el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras decisiones y el centro de nuestras acciones. Ese es tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Si cuando nosotros vamos a tomar decisiones, vamos a ver qué le dice su palabra a través de esto. Y buscar lo que Él dice. Ahora, mire lo que dice el libro de Hechos 22. Y vamos a leer ahí donde estábamos del versículo 6. Y aquí el apóstol hablaba, lo que veníamos leyendo, de lo que él era. Hasta que llega un momento donde tiene un encuentro. Y mira lo que dice el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, y ojo con esta palabra, de repente, diga conmigo, de repente, más fuerte, otra vez, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sabes por qué me llama esa palabra, me llama la atención esa palabra de repente? Porque lo que hemos creído aquí en el Señor y lo hemos recibido, no nos levantamos un día diciendo, hoy es buen día para aceptar a Cristo. Y si usted lo hizo, gloria a Dios, que usted se levantó, hoy es buen día para aceptarlo en mi corazón. Y sabe, el apóstol Pablo nunca buscó a Cristo. De repente Cristo se le apareció. Se le apareció a su encuentro para cambiar su vida, así como Él le apareció al encuentro a nosotros de repente para cambiarnos. Porque nosotros queríamos hacer nuestra voluntad, nosotros estábamos dentro de nuestros planes y metas, complacer nuestra carne, nuestros deseos, pero de repente vino la palabra, cuando la escuchamos y tuvimos un encuentro que cambió nuestro corazón para siempre, pero sobre todo cambió nuestra eternidad para siempre. De repente. Y tal vez tú viniste y te dijeron, vamos a ir a un club bíblico o vamos a ir a una conferencia y solo es de jóvenes. Gloria a Dios. Y tú dijiste, bueno, voy porque casi obligado me trajeron. La mano lo que vinieron casi obligado. Gloria a Dios.
Vinieron porque ya lo tenían cansado de tanto que lo invitaban. Yo era uno. A mí me invitaban y yo, ay, Dios mío, por compromiso iba yo. Pero de repente, Dios vino a nuestro encuentro. Yo escucho a gente que dice, yo busqué de Dios. Bueno, Él te buscó a ti. Porque Él sabía que si tú seguías con tus planes, posiblemente no estuvieras vivo. Cuando yo leo la vida del apóstol Pablo, yo me siento muy identificado con el apóstol Pablo. Usted dirá, ¿por qué usted anda con el bastón? Yo sé que nadie se preguntó eso. ¿Sabes? Como yo te dije, yo crecí en Nicaragua. Y yo crecí en un barrio súper peligroso. Todos los días, a cualquier hora, había enfrentamientos de pandillas. Yo crecí con la figura de mi mamá. Nunca conocí a mi papá. Y fui criado por ella. Nos crió a mi hermano y a mí. Ya nos acostumbramos que en cualquier momento había problemas de pandilla. Resulta que cuando tenía ya 12 años, recuerdo que era ya las vísperas navideñas, ya eran los tiempos del gordo panzón barba blanca. Y usted sabe, bueno, aquí es peor, aquí ya hay luces en la capital, aquí se adelanta la Navidad. Pero en Nicaragua en diciembre es una locura. Los chicos que ya quieren andar zapatos nuevos, ropa nueva, de todo nuevo. Y sabes, los chicos están de vacaciones en esa temporada y todo iba fluyendo bien. Cuando va a terminar el año, ¿qué usted está pensando? Que este año que va a comenzar, el próximo que va a ser mejor. ¿Sí o no? Es lo mínimo que uno espera. Ay, Señor, que este año sea mejor. Aconteció de que en el año 2008 mejor dicho, 2008-2009, porque fue terminando el año y comenzando de nuevo. Yo tenía 12 años. Resulta que en el barrio hicieron una fiesta de fin de año. Comenzaron hasta a recolectar en la calle, en el andén, y la gente como que parecía ofrenda dando ahí. Para lo malo la gente da. A los proyectos de la iglesia no da. No nos vamos a meter ahí, ¿sí va? Y toda la gente aportando porque iba a haber una disco, iban a comprar alcohol y Sodoma y Gomorra. Resulta que mi hermano y yo queríamos ya como que nos picaban los pies de querer ir a la fiesta. Yo tenía 12, mi hermano tenía 14 y le rogábamos a mi mamá, queremos ir a la fiesta, queremos ir a la fiesta. Y ella, no. En una de tantas estaba hablando con una vecina y aprovechamos ahí. Y vayan. Ya había pasado las 12 de la noche. Los abrazos, era 31 de diciembre, entrando 1 de enero. Nos fuimos mi hermano y yo. Como a los 5 minutos mi mamá estaba en la puerta de la fiesta. Y mi hermano me dice, verás, ¿quién está ahí? Vamos a ver. Y lo primero que nos dice mi mamá, para la casa. Ahora imagínense esta situación. 2 jovencitos que le den permiso de ir a un lugar y que te vayan a sacar de ese lugar a los 5 minutos y para rematar tus amigos riéndose, lo van a meter. Enojado uno, con vergüenza. Mi hermano y yo salimos rápido caminando de la pena y vamos diciendo, vieja ridícula, qué payasa que es, qué anticuada. Yo sé que ustedes nunca han hecho eso. Eso solo pasa en Nicaragua con los jóvenes de allá. Y cuando mi mamá me escuchando que íbamos diciendo eso, ¿qué van hablando? Nada. Porque en la cara nunca le decimos nada, solo es... Y sabes, llegamos a la casa y de repente estábamos molestos, mi hermano y yo, porque nos fueron a sacar de la fiesta a los 5 minutos. ¿Cómo fueras reaccionado vos? Yo creo que igual molesto, ¿verdad? Y mi mamá nos mandó a dormir. Mi hermano y yo enojado, barbaridad, nos fue a sacar. A las 1:30 de la mañana, escucho unos gritos desgarradores. Era la mujer que vivía enfrente y había una calle así y enfrente estaba otra casa. Y era la mujer de enfrente gritando y sus gritos llegaban hasta el cuarto donde yo estaba.
Y ella gritaba, auxilio, alguien me ayude con mi hija que se me está muriendo. Y eran unos gritos desgarradores que me levantó. Yo, ¿qué está pasando? Cuando yo me levanto, estaba todo oscuro y me quedo entre la puerta que estaba como que va de aquí, está la sala y el porche, y del porche está la puerta de la calle. Todo oscuro, yo miro la puerta de la calle abierta y miro a la gente corriendo, gente ensangrentada, gritando. Y la primera escena que miro es a mi vecina tirada con su hija de 19 años en un charco de sangre. Le habían dado un disparo en su espalda. Y esa muchacha de 19 años tenía 12 días de haber dado a luz una bebé. Que cuando a ella le dan el disparo, ella estaba amamantando a su bebé. Entonces, te imaginas una mamá desesperada ver a su hija en un charco de sangre. Pero yo estaba como en choque, y cuando yo reacciono, en todo lo oscuro que yo escucho en mi casa, escucho una voz y dice, hija, cálmate. Esa voz es la voz de mi padrastro. Gracias a Dios fue un excelente hombre. Yo tengo 3 tatuajes y uno de esos es el nombre de mi padrastro. Imagínense qué hombre tan bueno fue. ¿Ah? Fue muy increíble con nosotros. Y yo escucho la voz de él que decía, hija, cálmate. Cuando enciendo la luz, la segunda escena que miro es a mi padrastro en el piso con mi mamá ensangrentada en el piso. Yo me asusto, voy a levantar a mi hermano y le dije, oye, levántate, está pasando algo. Le dieron una pedrada a mi mamá. Resulta que fue un caos, la policía no entraba porque el barrio era peligroso, lograron controlar el perímetro. Resulta que había una radio que estaba anunciando ahí toda, de última hora. 1:30 de la mañana del 1 de enero del 2009. Nadie quiere empezar un año con una desgracia. Resulta que hubieron 12 personas heridas de bala y 3 mujeres muertas. Y una de esas mujeres era mi mamá. Cuando la mujer de enfrente gritaba que le ayudara, mi mamá iba a salir para ayudarle y le dieron un impacto de bala en su cara. Mi mundo se cayó encima. Yo decía, ¿dónde está Dios? No sé si alguna vez cuestionaste dónde está Dios. ¿Sabes? Porque yo escuchaba que Dios era bueno y de que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Yo le decía, si vos sos tan bueno, ¿por qué permitís todo esto? Fue un momento difícil. A los 12 años nos quitaron la casa, nuestra familia, nos dieron la calle. A mi hermano lo mandaron con la familia de su papá. Yo, como no conocía a mi verdadero papá, me comenzaron a mandar a casas de diferentes tías y andaba como dicen en Nicaragua, del timbo al tambo, y andaba así, de un lugar a otro. Después comencé a vivir con unos amigos. A los 13 años yo ya vivía en la calle. Y lo primero que yo quería era vengarme. La última vez que yo toqué a mi mamá era que yo tenía su cabeza limpiando su cara llena de sangre. Y lo que yo quería era vengarme. Claro, ya a los 13 años, lleno de odio, no tenía dónde vivir, no tenía que comer, tratando de llenar los vacíos que yo tenía, me comencé a sumergir en los vicios. Ya cuando no tenía para comer ni para los vicios, comencé a robar. Y ya cuando miré, tenía que defender el barrio y me comencé a relacionar con las pandillas del barrio. A los 13 años ya era un desastre. Y sabes, cuando yo estaba en esas situaciones, yo escuchaba la voz de mi mamá. Cuando mi mamá me decía, yo quiero que vos seas un profesional. Los deseos de una madre es que un hijo se supere. Yo quiero que vos salgas adelante, que un día tengas tu familia, que te cases. Y esas palabras siempre se me venían, y esos recuerdos. Y sabes, yo estaba tirado en una esquina, tomado, drogado. Yo decía, soy todo lo contrario de lo que mi mamá quería. Ella quería un profesional, un hombre de casa, un hombre de familia. Ahora me convertí en una persona sumergida en vicio, una persona que está con problemas y no tiene rumbo. Dentro de todo eso, a los 15 años, recuerdo que de tantas cosas que hice y me hicieron, ya tenía muchos enemigos, ya no podía salir del barrio. Y un día me puse a tomar y me puse a fumar y me perdí. Me levanté de la esquina, fui a traer algo y cuando regresé, solo miraba a los chicos de la esquina corriendo. Y cuando me doy cuenta, uno de los enemigos
de otro barrio habían entrado. Y lo tenían aquí como, al ver donde está Calego, más cerca. Y el tipo sacó una pistola y me dio a quemarropa en el abdomen. Caí al suelo y un desastre, me llevaron al hospital. Pasé 3 días en coma, me levanto de coma y lo primero que hago es vomitar coágulos de sangre. Coágulos de sangre, porque la bala era explosiva, me había tocado 4 órganos, me destruyó. Una tía llegó y me dice, Jonathan, los doctores dicen que tenés 15 días de vida. Un niño de 15 años, por tomar decisiones equivocadas, dejándose llenar por el odio, tratar de llenar sus vacíos por los vicios, ahora estaba en una cama en un hospital muriéndose. Por tomar decisiones equivocadas en la vida. Y ella me dice, si seguís vomitando coágulos de sangre, te van a meter al quirófano y vos no aguantás otra operación. Para que tengan una idea, a mí me abrieron todo el estómago y me sacaron todo para tratar de repararlo y después me lo volvieron a meter. Yo parecía una computadora, literal. Y sabes, yo cuando estaba en esa situación yo decía, no me quiero morir. Pero yo estaba viviendo como que andaba buscando la muerte. Está como aquellos que dicen, yo no me quiero ir al infierno, pero no querés buscar de Dios. No querés que te pase nada malo, pero andas buscando lo malo. Quieres que te vaya bien, pero haciendo acciones malas, que te están llevando a la destrucción como jóvenes. Y eso es lo que quiere Satanás. Destruir a la juventud, llenarlos con placeres pasajeros de este mundo, de tal manera que cuando miras, ya no hay oportunidad ni de arrepentirte. Y esa es la triste realidad que vivimos hoy. ¿Sabes? Y me dijo mi tía, tenés 2 opciones. O rechazar a Jesús o recibir a Jesús. Yo dije, bueno, no creo recibirlo ahora. Porque yo me sentía como resentido con Dios. Todo esto lo que me ha pasado es por ese Dios bueno. Pero claro, ya estaba al borde de la muerte. Y yo le dije al Señor, Señor, si vos me amás y vos tenés un propósito conmigo, dame una segunda oportunidad. No me quiero morir. Dios fue obrando, hermano, para hacerle la historia corta. Salí de los 15 días de que me iba a morir. Pasó 1 mes, pasó 2 meses. Y el que decían que se iba a morir, estaba dando los dolores de cabeza a los doctores. ¿Y sabes qué dijeron? Lastimosamente la bala quedó pegada a tu columna y vas a quedar toda tu vida en una silla de ruedas. Tenía que usar pamper, tenía que usar sondas para orinar y postrado en una silla de ruedas. 15 años. Me predicaban el evangelio y llegaba un joven y me decía, vas a ver que todo esto que estás pasando, Dios lo va a ocupar con propósito. Y yo, bueno, no miro propósito en esto. Resulta de que Dios fue obrando. Pasé 1 año en silla de ruedas. Yo iba a culto y buscaba a Dios. ¿Y sabes por qué iba a los cultos y buscaba a Dios? Porque tenía una necesidad, pero no tenía una convicción del evangelio. ¿Tú has visto a gente que va a la iglesia cuando está en problemas y cuando se solucionó el problema se desaparecieron? Fueron por una necesidad, pero no por una convicción del evangelio. Y lo más triste es que las personas no se van a salvar por milagros. Los milagros no salvan. Lo que salva es que pongas tu fe en el Redentor del mundo, en lo que Él ya hizo. No es lo que va a hacer, lo que Él ya hizo en la cruz. Que su obra fue consumada y fue completa en esa cruz. Y sabes, me recuperé, dijeron que nunca iba a caminar, me volvieron a operar, me sacaron la bala, de una silla de ruedas comencé a andar con muletas, y cuando comencé a agarrar las muletas volví a la misma esquina donde casi me matan. Claro, yo andaba por la necesidad, no porque yo tenía una convicción del evangelio. Una señora me predicó el evangelio y me decía, hay que ir, te voy a invitar a un retiro, vamos al retiro, y el retiro valía $50. Yo le digo, ¿qué, yo voy a ir al retiro? No, le estoy hablando más de 11 años atrás, ¿te imaginas $50? Yo decía, no, deme esos $50 y un fin de semana yo soy feliz, le decía. Y sabes, pero la señora era constante en el evangelio. De tal manera que yo le dije, vamos a ir, pero ya no me siga diciendo nada. La señora, y sabes cómo es? Yo me sorprendo porque esa señora
trabajaba lavando y planchando ropa. Y esa señora me dijo, yo te voy a pagar los $50 para que vayas al retiro. ¿Sabes? Yo le decía, doña, usted va a desperdiciar su dinero. Yo voy a venir peor de ese lugar. Pero esa señora decía, es que yo no te suelto en mis oraciones. La señora me mandó al retiro. Y cuando yo llegué a ese retiro, fue un viernes, yo comencé a sentir algo que tenía mucho tiempo de no sentir. Paz. En una esquina yo estaba mirando a todos lados porque en cualquier momento me iban a matar. Y cuando entré en ese lugar, sentí una paz que tenía tiempo de no sentirla. Yo recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Si querés, si podés hacer algo, aquí estoy. Fue más que suficiente. Dios comenzó a obrar, comencé a llorar como nunca había llorado. Resulta que hubo una plenaria que se llamaba Honra a los Padres y esa predicación me quebrantó tanto porque yo ya era huérfano a los 12 años. Y me decía el predicador, ¿pero por qué tú lloras tanto? Yo le conté mi historia. ¿Qué pasó? Mi padre nunca lo conocía, mi mamá la mataron. El día domingo, ya que se estaba acabando el retiro, ese mismo predicador dio otra predicación que se llamaba el perdón. Yo ahí tenía una piedrita, una piedra cantera en el corazón, referente al perdón. Porque yo me quería vengar lo que le hicieron a mi mamá. ¿Sabes qué me dijo el predicador? Tienes que perdonar al que mató a tu mamá. Como no fue la tuya, es fácil decirlo. Que tú me vas a decir que yo te voy a... No, yo voy a estar bien hasta que yo mire a ese tipo muerto. Pero, ¿sabes? Dios fue obrando y yo dije en ese retiro, no, lo tengo que perdonar. Salí de ese retiro y, ¿sabes? Yo tengo una abuelita de parte de mis hermanos. Esa abuela de ellos, mía no es. Pero como yo soy metido, le digo abuela también. Y esa señora tenía un colmado, tiene un colmado. ¿Sabes? Yo le llegaba a robar para irme a tomar. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, yo dije, la primera que se va a dar cuenta que acepté a Cristo va a ser mi mamita. ¿Por qué? Porque ya se va a alegrar que ya no le voy a robar. Yo solo llegaba a robarle de la venta y me iba. Y cuando llego, le dije, mamita, adivine qué. Y ella toda fuerte, claro, como yo era un diablo allá afuera. Y él me dice, ¿qué pasó? Acepté a Cristo, le digo. Y ella me quedó viendo seria y me dice, con Dios no se juega. Yo pensé que se iba a alegrar por la decisión que había tomado. Me voy donde unos primos y la mamá de unos primos me dice, oh, dicen que ahora eres cristiano. Sí, yo fui a un retiro y viera qué lindo. Yo acepté a Cristo. Eso es emoción, me dice. 2 meses te damos. Ay, que va a volver a la esquina. Vos no aprendés. Ni cuando te mataron, buscaste de Dios. Ahora de que igual, no. ¿Sabes? La gente siempre te va a marcar de que tú nunca vas a cambiar. Pero ¿te acordás cuando dijo el apóstol Pablo? De repente, Cristo vino a mi encuentro. Yo tenía 2 opciones. O creía las mentiras que Satanás estaba ocupando por medio de esas personas, o permanecer en la convicción del evangelio que había escuchado. ¿Sabes qué dije? Voy a perseverar en esa palabra. Todos decían, no, ahí va a haber en cualquier momento, vuelve al mundo. Ese no conoce otro que la droga, la pandilla. Para terminar, y después vamos a leer un versículo. Ese jovencito que decían que se iba a perder y que no iba a hacer nada de su vida. Hoy, para la gloria de Dios, tengo 2 licenciaturas. El que decía que iba a morir en una esquina. Me volví a estudiar, me preparé y comencé a servirle a Dios como que Cristo venía hoy, que es una verdad, porque en cualquier momento viene. Comencé a predicar el evangelio y lo sigo haciendo de una manera apasionada. Mira, yo me iba casa por casa solito. Claro, yo tenía que mantener mi mente ocupada, mi hermano, si no yo iba a volver a lo mismo. Y yo iba con 2 muletas a predicar el evangelio. Y a veces yo me subía en las rutas de Nicaragua y la gente pensaba que yo me subía para pedir dinero. Y yo le decía, no, yo no vengo a pedir dinero. Claro, miran a alguien lisiado, lo primero no viene a pedir. Le decía, no, yo quiero compartir el evangelio. Y la gente me mira, este ya está loco, mira, no puede ni caminar y ahí anda como loco ahí en la calle. Pero decía, si antes en el mundo no paraba, ahora en Cristo, ¿cómo me voy a parar?
¿Sabes? El que decían un mes, 2 meses, hoy tengo más de 11 años en el Evangelio. El que dijeron que nunca iba a hacer nada con su vida, hoy tengo el privilegio más grande de ser salvo y ser llamado hijo de Dios. Ese es el mayor título que vos y yo podamos tener aquí en la tierra. No son los títulos terrenales que son buenos y son superaciones personales, pero el título más grande que podés tener vos es ser un hijo de Dios. Y mira lo que dice en primera de Timoteo, capítulo 1. Y con eso quiero cerrar. Primera de Timoteo en su capítulo 1. ¿Te acordás que estábamos hablando del testimonio de Pablo? 1:13. Y mira lo que dice el apóstol Pablo siguiendo hablando de lo que era. Estamos ahí, primera de Timoteo. Yo creo que todos los que tienen Biblia los tengamos ahí en mano. Si me le ayudan acá al joven que está acá, ahí te van a ayudar. Ayúdale a buscarlo. Ahí tiene una Biblia, ¿le ayudas? Tengo más, pero vamos a dejarlo acá. Quiero cerrar con esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Te acordás que quién era Pablo antes? Un perseguidor de la iglesia. Y sigue diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo. Oye, mira, esa palabra está fuerte. De todo lo que describió Pablo, esta es la más fuerte de lo que hemos leído esta noche. Siendo yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. Y sabes, mira, cuando yo leo esto, yo solo lo único que te puedo decir, que no hay mayor bendición que vivir en la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es vivir en la gracia de Dios? Muy buena pregunta. Vivir en la gracia de Dios es saber que el Evangelio todavía sigue trabajando en tu vida. Cuando fallas. Levanten la mano los que son cristianos. Los que son cristianos, ¿alguna vez ha seguido pecando desde que es cristiano? ¿Ha fallado? Vivir en la gracia es saber que el Evangelio todavía sigue obrando en tu vida para perdonarte, para restaurarte y para guiarte. Eso es vivir en la gracia. Saber de que cuando dijo el apóstol, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo y fiel. Entonces, vos como cristiano, los que ya somos cristianos y hemos recibido a Cristo, no queremos fallar. Pero la carne y nuestra naturaleza nos lleva al pecado, y cuando fallamos, vivir en la gracia es reconocer que yo cada día necesito del Evangelio para que me siga restaurando y me siga guiando hacia la voluntad de Dios. Eso es vivir en la gracia, saber que trabaja el Evangelio para perdonarme, para restaurarme y para guiarme a la voluntad de Dios. Y mira cómo termina el apóstol Pablo. Quedamos en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y ojo con esto. El apóstol Pablo termina anunciando que él llegó donde estaba porque Cristo vino a su encuentro. Como hoy Cristo vino al encuentro tuyo esta noche. Y mira cómo termina el versículo 17. ¿Cómo no va a terminar Pablo de esta manera? Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes por qué Pablo termina en adoración a Dios? Porque él sabe de dónde lo sacó.
Él viene diciendo, soy blasfemo, soy el primero de los pecadores, pero termino dando gloria y adorando a Dios, porque yo sé que de ahí es donde Él me sacó. Yo no sé con qué estás batallando hoy. No sé cuáles son tus debilidades, pero solo te puedo decir que Cristo vino a tu encuentro para salvarte, para fortalecerte y para direccionarte hacia su propósito. No importa qué tan malo o qué tan oscura sea tu historia, Él quiere cambiarla hoy. No importa lo que hiciste, no importa, incluso antes que tú hayas venido, tú dirás, no, es que yo hice algo feo antes de venir acá. Ya eso fue pasado. Por más oscuro de las cosas que haya hecho, Dios te trajo para cambiar tu historia. La pregunta es, ¿le vas a dar el lugar para que Él la cambie? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque a través de ella nos damos cuenta de que podemos conocerte y por medio de conocerte podemos vivir en ti. Sabemos que cuando conocemos el Evangelio, conocemos a tu Hijo. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, si hay algo que yo te puedo decir es que el pecado no puede detener el poder del Evangelio. Nadie puede estar tan lejos donde Cristo no te pueda sacar. Nadie puede ser tan pecador que Cristo no lo pueda salvar. No importa qué tan lejos o qué tan pecador eres. Eso no es impedimento para Cristo salvarte. El Evangelio no solo es para cambiar tu vida terrenal, es para cambiar tu vida eterna. Y Él la quiere cambiar hoy. Gracias, Señor, por cada joven que está acá. Gracias por tu Evangelio, Señor, el cual tiene el poder de cambiar vidas. Así como el apóstol Pablo, tú viniste de repente a ese encuentro. Oramos para cada joven que hoy no te conoce. Con ese de repente tuyo, Señor, pueda conocerte a ti. Esta noche, si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador, todos están con sus ojos